Desde la época de la conexión por línea conmutada, nos han dicho que no creamos todo lo que leemos en internet. Te sorprendería aprender que hay muchos increíbles datos que podrían sonar como que fueron hechos para engañarte, pero realmente son ciertos. Y a continuación están algunos que son muy auténticos. Humpty Dumpty no es un huevo. La mayoría de la gente conoce la canción infantil. Un huevo de gran tamaño con ropa humana se cae de una pared y se rompe en pedazos. Todos los caballos del rey y todos los hombres del rey se apresuran a tratar de reconstruir su caparazón roto, pero fue en vano, excepto que en ninguna parte de la rima se nombra a Humpty Dumpty como comida de desayuno antropomorfizada, así que ¿de dónde salió ese sueño febril? Todo gracias al rey de las fantasías inducidas por opioides, el señor Lewis Carroll. Verás, Carroll decidió incorporar al personaje en su novela de 1872 A través del espejo, donde inexplicablemente representa a Humpty Dumpty como un híbrido gigante de huevo humano. Pero si originalmente no era un huevo, ¿qué era él? Según los historiadores de la guerra, Humpty fue en realidad un cañón masivo utilizado en la Guerra Civil Inglesa durante el asedio de Colchester en 1648. Uno de los cañones atacantes logró destruir el muro donde Humpty Dumpty fue colocado encima, causando la destrucción del cañón. Sin embargo, no es de extrañar que los caballos de los reyes no pudieran volver a armarlo, ni siquiera tienen manos. Los tiburones son más viejos que los árboles. Si tienes alguna duda acerca de cuán ridículamente rudos son los tiburones, entiende esto. Literalmente son anteriores a los árboles. Las primeras especies que siquiera podríamos clasificar como un árbol, el ahora extinto Archaeopteryx, vivieron hace unos 350 millones de años, donde ahora se encuentra el desierto del Sahara. Puede parecer un tiempo increíblemente largo, pero nuestros amigos de dientes afilados han estado pateando la tierra durante 50 millones de años más. Así es, los primeros dientes de tiburón encontrados datan de hace unos 400 millones de años y probablemente pertenecían a un antiguo tiburón conocido como Leonodus, que vivía en Europa. En su monumental vida, los tiburones han esquivado 4 extinciones masivas globales y sobrevivieron a muchas criaturas que los humanos nunca vivieron para ver por nosotros mismos. La triste verdad es que los tiburones no se reproducen lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la inclinación particular de los humanos por cazar y matarlos por sus aletas. Si no tenemos cuidado, los árboles podrían terminar golpeándonos después de todo. Las zanahorias solían ser moradas. Imagina esto, conejitos mordisqueando zanahorias moradas, comidas escolares servidas con verduras de color violeta y padres desesperadamente tratando de convencer a niños de que algo sin un color naranja brillante podría ayudarlos a ver en la oscuridad. Sería una locura. Antes del siglo XVII no había alternativa a esa extraña realidad. Verás, las zanahorias silvestres que se originaron en Persia tenían un color púrpura intenso gracias a un pigmento antioxidante conocido como antocianina y eran más delgadas y más amargas que las variedades actuales. A medida que estos se dirigían a Europa, fueron criados selectivamente para mejorar su sabor y apariencia, y las zanahorias amarillas o blancas se volvieron más comunes. Finalmente, los productores holandeses tomaron cepas mutantes de la zanahoria morada y las cruzaron con estas nuevas variedades para desarrollar la zanahoria anaranjada dulce y regordeta moderna. Algunos creen que eso también se hizo en un homenaje a Guillermo de Orange, quien llevó a los Países Bajos a la independencia. Creo que la intención es lo que cuenta. Betty White es más vieja que el pan rebanado. Pocas personas afirman valientemente que son literalmente mayores que el pan rebanado. La querida actriz de 98 años Betty White, quien nació en 1922, es una de las personas afortunadas con ese título. Verás, el concepto real de pan rebanado ni siquiera surgió hasta 1928, cuando fue presentado por el inventor Otto Frederick Rohwedder. En caso de que las matemáticas no sean tu fuerte, eso significa literalmente que Betty White tenía 6 años antes de que tuviera algún concepto de pan rebanado, y mucho menos tostadas. Antes de 1928, los panaderos no confiaban en que el pan rebanado pudiera mantenerse fresco, por lo que se vendían panes enteros como alimento H&M. Un informe publicado en la edición de julio de 1928 de Chilcot Constitution Tribune, después del debut de la invención de Otto, señaló que algunas personas incluso podrían encontrar pan rebanado sorprendentemente, mientras que la mayoría de las amas de casa estarían encantadas de sentirse aliviadas de la presión del corte manual. Tiempos más simples.
Los ruiseñores cantan más fuerte que las motosierras. Si alguna vez te ha despertado bruscamente el coro matutino de pájaros fuera de tu ventana, podría parecer que alguien acaba de encender una motosierra en tu habitación. Resulta que hay buenas razones para sentir a tus vecinos alados, especialmente si son ruiseñores. El investigador alemán Heinrich Braun, cuyo apellido suena irónicamente como una motosierra, investigó cuán ruidosos pueden ser los ruiseñores en 2001 y 2002 y concluyó que son ilegalmente ruidosos. Cuando los ruiseñores machos cantan para atraer a una pareja, compiten con el ruido urbano de fondo, como el tráfico o la construcción, y pueden aumentar su volumen hasta 14 decibelios. Brahms grabó canciones de ruiseñor durante la temporada de apareamiento y el más alto midió a la friolera de 95 decibeles, que es casi tan fuerte como una motosierra a un metro de distancia. Desde un punto de vista, las regulaciones europeas de contaminación acústica prohíben exponer a los trabajadores a más de 87 decibelios sin protección auditiva. Básicamente, los ruiseñores podrían encerrarse si fueran humanos, simplemente por lo ruidosos que son. Cleopatra vivió más cerca del iPhone que la construcción de las pirámides. Si te preguntaras si Cleopatra tenía más probabilidades de estar presente en la construcción de las grandes pirámides de Giza o de hacer fila para el lanzamiento del primer iPhone, ¿qué dirías? Lo creas o no, Cleo estuvo más cerca de tomar su primera selfie que de supervisar la construcción de los puntos de referencia con los que está tan estrechamente asociada. La gran pirámide de Giza más grande probablemente se construyó entre 2580 a.C. y 2560 a.C. durante la primera fase del Imperio egipcio, pero Cleopatra no nació hasta el año 69 a.C., alrededor de 2500 años después. Cleo fue la última faraona activa de Egipto y usó una famosa serpiente venenosa para suicidarse a la edad de 39 años en 30 a.C., lo que significa que vivió más cerca de los tiempos modernos que el periodo de fundación de Egipto. Mientras tanto, el cofundador y entonces director ejecutivo de Apple, Steve Jobs, estrenó el iPhone de primera generación en 2007, solo 2037 años después de la muerte de Cleopatra. Francia seguía ejecutando personas con guillotina cuando salió Star Wars. Si ese último hecho no fue suficiente para demostrar cuán deformada es tu percepción del tiempo, esto lo hará. El 10 de septiembre de 1977, Hamida Tiandoubi fumó unos cigarros antes de ser ejecutada por el castigo más infame de Francia, la guillotina. Este fue el precio final a pagar por el crimen de quitarle la vida a sus amantes y fue la última ejecución por este método en la historia del país. Sin embargo, no fue la única ocasión histórica que ocurrió ese mes en 1977, porque al día siguiente en todo el país en el Festival de Cine, una pequeña película con el nombre de Star Wars, Una Nueva Esperanza hizo su debut. Resulta que la guillotina no siempre estuvo tan asociada con las pelucas en polvo y la revolución. En otra conexión macabra, un niño de 17 años llamado Christopher Lee, que asistió a la ejecución pública final de Francia en 1939, interpretó al conde Dooku en la serie de Star Wars. Las cabras tienen acentos. La mayoría de nosotros nos hemos preguntado cómo sería comunicarse con los animales. Una realidad del Dr. Dolittle aún podría estar muy lejos, pero estamos un paso más cerca de comprender a la humilde cabra gracias a un descubrimiento innovador. Tienen acentos. Sí, estos adorables se hablan en dialectos claramente diferentes. Según un equipo de investigadores de la Universidad de Queen Mary de Londres, no es raro que los humanos recojan nuevos acentos después de cambiar grupos sociales o alejarse de casa. Entonces, ¿por qué las cabras no deberían hacer lo mismo? Según el Dr. Eloy de Briefer, eso es exactamente lo que sucede. El equipo estudió a un grupo de cabras pigmeas en 2012, a la semana y a las 5 semanas, y descubrió que adaptaban sus formas de comunicación a medida que envejecían y se movían en diferentes grupos, convirtiéndolos en uno de los únicos otros mamíferos en hacerlo. Supongo que esto significa que esas cabras que gritan como humanos en realidad podrían estar diciendo: "No suenas como si fueras de aquí, amigo". Los armadillos siempre dan a luz cuádruples idénticos. Como si de repente enrollar tu cuerpo en una bola blindada compacta no fuera suficiente para hacerte memorable, los armadillos de 9 bandas tienen otro truco extraño: dar a luz cuádruples idénticos. Sería una hazaña de una vez en la vida, pero los armadillos hembra no pueden esperar menos cada vez que quedan embarazadas. No es de extrañar que deban escapar de la realidad de vez en cuando. Una hembra produce un solo huevo que, una vez fertilizado, se divide en 4 embriones genéticamente idénticos que comparten una placenta. Los científicos no están seguros de por qué sucede esto, pero podría ser un intento evolutivo de producir clones idénticos, sabiendo que una descendencia no siempre puede sobrevivir en un entorno en constante cambio. Aporta una nueva capa de significado al término rivalidad entre hermanos, ¿cierto? Llueve diamantes en Júpiter y Saturno.
La Tierra puede experimentar un clima extraño, pero los posibles habitantes de Júpiter y Saturno podrían estar bien acostumbrados a un evento meteorológico con el que soñaría Kim Kardashian: lluvia de diamantes. Lo creas o no, los científicos estadounidenses han determinado que un fenómeno que ocurre en estos planetas es capaz de producir una roca lo suficientemente grande como para que un anillo de compromiso fuerte salga de la nada. Todo comienza en la atmósfera superior, donde los rayos creados durante tormentas eléctricas intensas convierten el metano en carbono u hollín, que luego cae en picada hacia el núcleo del planeta. A medida que el hollín cae durante unos 6.000 kilómetros, la inmensa presión atmosférica es suficiente para convertirlo en grafito y finalmente en diamantes comprimidos, como las palomitas de maíz pero a la inversa. Desafortunadamente para cualquiera que espere que Elon Musk crea un transbordador de diamantes intergaláctico en el corto plazo, resulta que estos diamantes de 1 centímetro no duran mucho. Las piedras caen durante aproximadamente 2,5 tramos de la Tierra, en cuyo punto probablemente se derriten en un mar de carbono, que es mucho menos atractivo. Eres más alto en la mañana. ¿Alguna vez has sido rechazado porque solo sale con chicos de 1,80 metros o más? Intenta sugerirle el desayuno para tu próxima cita y quizás obtengas el impulso que necesitas. Lo creas o no, te levantas más alto cada mañana de lo que eras cuando te acostaste la noche anterior, y todo se reduce a nuestra buena amiga la gravedad. Cuando duermes, tu columna puede obtener un descanso muy necesario de la presión de la gravedad, y tu cuerpo repone los líquidos perdidos entre los discos intervertebrales que estiran y se relajan. Cuando te despiertas por primera vez, este exceso de líquido es suficiente para proporcionar hasta media pulgada más de altura, así que no te sientas mal por redondear tu perfil de Tinder. Eso significa que básicamente estamos siendo comprimidos gradualmente durante todo el día, lo cual es un pensamiento agradable. Por la misma razón, los astronautas pueden experimentar un brote de crecimiento instantáneo de 2 pulgadas, otra razón para incluir los viajes espaciales en tu lista de deseos. Las fresas no son bayas, pero las bananas sí. Imaginemos que has sido secuestrado y el secuestrador coloca un frutero frente a ti. Te pide que elijas todas las bayas para tu libertad, así que naturalmente buscas las fresas y las frambuesas. Adivina qué, acabas de sellar tu destino. Así es, casi todas las frutas que los humanos agregamos al sufijo de berry en inglés tampoco son realmente bayas, porque el idioma en inglés es un código da Vinci sin sentido. Según los botánicos de buena fe, una baya se define como una fruta carnosa con semillas interiores que proviene de una flor con un ovario. Las fresas y las frambuesas no crecen de esta manera y tienen semillas en el exterior, lo que las convierte en frutas agregadas. Mientras tanto, los plátanos, cuyas semillas son tan pequeñas que son fáciles de olvidar, nacen de una flor de un solo ovario, lo que las convierte en una baya. Si eso no fuera lo suficientemente salvaje, considera esto: el humilde aguacate convertido en símbolo de culto milenario también es una baya. Puedes hacer diamantes con mantequilla de maní. Olvídate de gastar mucho dinero en las joyerías o buscar en la tierra un diamante digno de un robo. Solo busca el GIF en su lugar. Si eres un científico, eso es. Dan Frost de Alemania descubrió las extrañas cualidades productoras de diamante en 2013, mientras intentaba replicar estructuras cristalinas que se cree que existen en el manto inferior de la Tierra. A miles de kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, hay un proceso geológico que extrae oxígeno del CO2, dejando atrás el carbono que luego puede cristalizarse en diamantes bajo una presión inmensa. Frost necesitaba usar un material rico en carbono para intentar replicar este proceso, y ahí es donde entra en juego la buena mantequilla de maní. Usando un potente pistón en condiciones especiales de laboratorio, Frost sometió al PV a presiones iguales a 1.3 millones de veces la presión atmosférica. Eventualmente, esto fue suficiente para producir un pequeño diamante de aproximadamente 3 milímetros de diámetro, que es más pequeño que una piedra de corte redondo de 0.25 quilates. El tamaño no es el único inconveniente, porque el proceso agonizante puede llevar semanas a la vez, y también libera hidrógeno, lo que causa pequeñas explosiones que destruyen diamantes. Me aferraría al ahorro del anillo de compromiso ahora. ¿Estás informado lo suficiente para saber de más datos que suenan falsos pero realmente son ciertos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.